¿Qué es un ventilador? Es una máquina que suministra aire para muchos propósitos, entre ellos, dar aire a un proceso de combustión dentro de un horno ladrillero. Los ventiladores pueden ser con motor estacionario, eléctricos o con cualquier fuente de energía para que funcione. El programa ELA en Nicaragua promueve el uso del motor eléctrico. Problemática de los hornos ladrilleros. Las ladrilleras artesanales se caracterizan por el uso de hornos poco eficientes, es decir, que aprovechan solo una parte de la energía del combustible que se quema. La poca presencia de aire en estos provoca que el combustible utilizado no se combustione en forma adecuada, generando emisiones de gases contaminantes que afectan la salud del trabajador y de la población que los rodea. Gases de efecto invernadero que provoca el cambio climático y sobre todo mayor gasto de dinero por la utilización de mayor cantidad de combustible que el necesario. ¿Para qué mejorar la combustión en un horno ladrillero? Para el productor desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, si logran ahorrar esas cantidades de leña, permite obtener mejores ingresos porque son ahorros, ¿no? Es ahorro. Por ejemplo, logramos tener ahorro entre 1.000 hasta 1.400 córdobas por quema, ¿no? En diferentes tipos de hornos, ¿no? Y eso es importante para la economía del productor. Desde el punto de vista ambiental es importante porque permite tener menos emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Por qué es rentable utilizar el ventilador? Es rentable porque puedo ahorrar dinero por las siguientes razones. Puede reducir el uso de combustibles hasta en 50% por cada quema. Puede distribuirse mejor el flujo de calor a través del horno, lo que hace mejorar la calidad del producto. Se reducen las pérdidas. Se reduce el tiempo de quema, pudiendo llegar hasta la mitad. El ventilador se puede aplicar a cualquier tipo de horno. Para esto se deben hacer adaptaciones menores para poder suministrar aire al horno. Características del ventilador. Un ventilador es una máquina que requiere una fuente de fuerza para mover las aletas. Para el ladrillero, pueden ser eléctricas o con motor estacionario. De preferencia debe poseer algún mecanismo de regulación de la cantidad de aire. Estos pueden ser mecánico. Se pueden usar aletas de regulación de admisión de aire. ¿Cómo se debe instalar el ventilador? El propósito de hacer una instalación adecuada del ventilador es crear en el interior de la cámara de combustión una distribución homogénea, para que el calor y los gases de combustión se distribuyan en forma uniforme a través de la masa de cerámicos y pueda coccionarlos de mejor manera. La instalación dependerá del tipo de horno utilizado. Indistintamente del tipo de horno con que se cuente, se recomienda utilizar ductos de distribución de aire colocados de forma simétrica, de tal manera que acoplen a ductos de PVC previamente instalados en el horno. Los ductos se ubicarán en la entrada de la cámara de combustión. Si el horno cuenta con varias bocas de alimentación, se deberá instalar ductos equidistantes en toda la extensión del horno, de tal manera que los ductos suministren aire de forma simultánea en cada boca de alimentación. Se recomienda que cada uno de los ductos suministre el mismo caudal de aire en cada punto de salida. ¿Es necesario medir la temperatura dentro del horno? Es clave poder medir la temperatura. Hoy se hace empíricamente. Empíricamente consiste en que se guían por el color que va adquiriendo los ladrillos durante el proceso de quema, ¿no? Mientras que con los medidores de temperatura se mide exactamente y se sabe exactamente qué temperatura tiene el interior del horno, y esto permite un mejor control de la alimentación de la leña en el interior del horno y también de la regulación del ventilador, ¿no? Porque el ventilador se regula de acuerdo a la cantidad de leña que se está suministrando en su interior. ¿Cómo manejar el caudal de aire según el avance de la quema? La regulación del aire prácticamente se realizan muy pocos ajustes, pero para ajustar el aire durante el proceso de operación del horno, utilizando el ventilador, se proveen a las tuberías con válvulas esféricas, y esas válvulas esféricas se regulan de acuerdo a las condiciones que se tienen de operación del horno, ¿no? El requerimiento de aire que se tiene en ese momento, ¿no? Se puede usar ventilador desde el inicio del proceso de quema. Para esto el ventilador debe tener forma de regular el caudal de aire. Esto es, al inicio de la quema poco aire, porque solo debo calentar los ladrillos para que pierdan humedad.
Según avanza la quema, se va incrementando el caudal de aire hasta llegar a la temperatura de quema final, que puede oscilar entre 800 a 1100 grados centígrados, dependiendo de la mezcla de arcilla que se usa. Para saber en qué momento de la quema se encuentra, se debe medir la temperatura en el interior del horno con la termocupla. Precalentamiento. Desde temperatura ambiente hasta 200 grados centígrados, donde se produce el secado y eliminación del agua unida físicamente a la arcilla. Se requiere poco aire y combustible hasta lograr la temperatura indicada. Calentamiento. Desde los 200 hasta 700 grados centígrados, en el cual se elimina el agua ligada químicamente a la arcilla. Se requiere aumentar el caudal de aire y cantidad de combustible administrado al horno, hasta lograr la temperatura indicada. Cocción. Se da entre los 800 y 1100 grados centígrados, dependiendo de la mezcla y tipo de materia prima usada para fabricar el ladrillo crudo. Para lograr estas temperaturas, se debe aumentar mucho el caudal de aire y cantidad de combustible, hasta lograr el valor deseado. Enfriamiento, donde se produce un enfriamiento lento de los productos cocidos hasta unos 500 grados centígrados, y enfriamiento rápido se da en un rango de temperatura de 500 a 50 grados centígrados. Se suspende la administración de aire y combustible y se cierran todos los accesos de aire al horno. Recomendación final. Recuerda que administrar mucho aire enfría el horno y puede rajar los ladrillos. Administrar poco aire genera mala combustión y presencia de humos, combustibles no quemado y pérdida económica. Recuerda que todo en la vida es posible si enfrentas los retos. ¿Te atreves? Olvida tus temores y súmate a la aventura de miles de productores en el mundo que quieren crecer.